Ahí está. Ok, entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo, la línea de influencia es una representación gráfica de la variación de los esfuerzos de momento flector cortante o normal en un punto específico que nosotros estamos estudiando a medida que una fuerza concentrada o un sistema de fuerzas se desplace a lo largo de un miembro de la estructura. En este caso, nosotros vamos a considerar que la fuerza concentrada se desplaza a lo largo del tablero de nuestra estructura. Esto es muy común en casos de puentes, casos de viaductos. Y nosotros con este diagrama podemos obtener fácilmente cuál va a ser la posición de carga más desfavorable o que va a provocar la mayor influencia en un punto específico. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener el momento flector en el apoyo del medio de nuestro puente, con el diagrama de la línea de influencia nosotros podemos obtener cuál va a ser la posición de la carga que nos va a dar el mayor efecto en ese punto. Entonces, con este diagrama nosotros podemos obtener diferentes posiciones de carga y diferentes combinaciones de carga para obtener el mayor efecto posible de nuestra estructura, ¿verdad? Una observación también que tener en cuenta que la línea de influencia, seguro ya vimos en el, o sea, ya vieron en estructuras uno que para estructuras isostáticas generalmente son lineales, es decir, son curvas rectas. Mejor dicho, son líneas rectas. Sin embargo, para estructuras hiperestáticas, ahora la línea de influencia es una curva. Entonces, hay que tener en cuenta esas dos partes. Y fíjense que en esta estructura tenemos dos tramos voladizos, A, B y D. Nosotros sabemos que un tramo voladizo es isostático, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta que estos tramos voladizos van a ser líneas rectas, igual que el tramo AB, igual que el tramo D. Sin embargo, como está en la vía de tramo continuo, la línea de influencia va a ser una curva. Este caso representa la línea de influencia del momento flector en el extremo superior de la barra vertical. Si nosotros buscamos el momento flector en esta barra, en este punto, ¿verdad? Esta articulación se colocó para obtener esta línea de influencia. Vamos a ver más adelante por qué se coloca esa articulación. Pero básicamente corresponde a al momento flector en este punto que está aquí. Nosotros vamos a estar estudiando una carga real que vamos a estar aplicando sobre la línea de influencia. Nuestro sistema de cargas reales en estructuras hiperestáticas para tensiones, habíamos visto en las clases pasadas, consistían generalmente en cargas distribuidas, cargas puntuales, momentos puntuales, temperaturas, acortamientos. Eso para nosotros era nuestra carga real. Sin embargo, para la línea de influencia, nuestra carga real va a ser únicamente una carga vertical P igual a 1, el cual va a desplazarse sobre el tablero de la estructura. Este tablero, o sea, este desplazamiento o este tablero nosotros lo denominamos camino de carga, pero más bien manejamos la palabra tablero. Nosotros sabemos que la carga P solo se va a desplazar por el tablero. Esta carga P igual a 1, ¿qué va a generar? Va a generar una deformación en cada punto de la estructura. Si nosotros colocamos una carga P igual a 1 en un punto A y en un punto B, en un punto C del tablero, nos va a generar diferentes deformaciones en la estructura. Esta deformación o este conjunto de deformaciones, vamos a decir, combinados, vamos a decir, eh, forma lo que nosotros lo denominamos elástica virtual, que básicamente es la deformada de la estructura para esa carga P igual a 1, que es una carga móvil. Entonces nosotros lo que buscamos es obtener esta elástica virtual, el cual corresponde directamente igual a la línea de influencia. Si nosotros obtenemos esta elástica, obtenemos directamente la línea de influencia. Básicamente, si nosotros nos fijamos, este sería un tramo cualquiera, un tramo A de un tablero, ¿verdad? Una barra, que va de nodo 1 a nodo 2. Nosotros, lo que nosotros buscamos es obtener la elástica del tablero final cuando la carga P igual a 1 va pasando por cada uno de los puntos. Cómo se deforma esta estructura. Y para ello nosotros necesitamos dos conceptos. Uno es el desplazamiento nodal, que es cuando la carga P está pasando por los apoyos de cada barra o las subdivisiones de cada barra, y la elástica de la sección intermedia, que básicamente es la deformación cuando la carga P igual a 1 va pasando dentro de la barra.
sea, son dos situaciones diferentes, ¿verdad? Nosotros o tenemos el desplazamiento nodal, o tenemos la elástica de la sección intermedia, y sumando podemos obtener directamente la elástica final del tablero, que es la deformación final, que corresponde a la línea de influencia. Eh, un concepto nuevo que tenemos que ver es que nosotros habíamos dicho que para cálculo de estructuras hiperestáticas, nuestra consideración era que cuando nosotros rompíamos una restricción o liberábamos o dábamos un grado de libertad a un punto, lo que nosotros hacíamos era suponer que el desplazamiento de ese punto que nosotros liberamos es cero, ya que supuestamente en la estructura hiperestática esto no se puede desplazar, no se puede rotar, no se puede desplazar. Entonces nosotros liberamos una restricción y colocamos una carga P igual a 1, M igual a 1. Pero para nuestra matriz de desplazamientos R, nosotros suponíamos que el desplazamiento era cero. Entonces esta ecuación básicamente quedaba así, ¿verdad? Se eliminaba R y se despejaba X. Queda más o menos R0 negativo por la inversa de F. Para el caso de LI, lo que nosotros vamos a hacer es, como el concepto de línea de influencia es darle un desplazamiento unitario, vamos a colocar en la matriz R un valor igual a 1 en R, diciendo que esta restricción se desplaza igual a la unidad. Ese es el concepto de línea de influencia. O sea, gráficamente es eso, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es dar un desplazamiento tanto relativo como absoluto igual a 1. Entonces, todas las incógnitas hiperestáticas que correspondan a una LI, nosotros le vamos a dar el valor de R1. Vamos a ver que la matriz R es una matriz que depende de las incógnitas hiperestáticas y de las líneas de influencia. Entonces, para la línea de influencia 1, sabemos que tenemos que colocar para X1, por ejemplo. Y para la línea de influencia 2, X2. Entonces, vamos a ver cómo se trabaja con eso, ¿verdad? Pero tener en cuenta que ahora nosotros lo que vamos a hacer es darle un valor igual a 1, a diferencia de cómo hacíamos. Eh, ahora, separando los dos conceptos que habíamos visto al comienzo, lo de desplazamientos nodales y lo de deformaciones o elástica de la sección intermedia, para el caso de desplazamientos nodales, habíamos dicho que si nosotros colocábamos la carga P igual a 1 en cada uno de los nodos, obteníamos un desplazamiento específico. Para calcular este desplazamiento, lo que nosotros tenemos que hacer es obtener un estado virtual y multiplicarlo o integrar con el estado real de nuestra estructura. Este estado virtual va a denominarse estado virtual de cargas nodales. Y esto vamos a ir introduciendo en nuestra matriz B1. De la siguiente forma, nuestro desplazamiento R1, que corresponde a los desplazamientos nodales, va a ser igual al producto entre la matriz de tensiones virtuales B1 por F por Q. Este es el término que nosotros ya conocemos ya de antes, ¿verdad? El cálculo de desplazamiento, ¿verdad? En este caso, B1 va a corresponder a las tensiones virtuales que produzcan estas cargas nodales. O sea, para una carga nodal P igual a 1 en este nodo, en todas las estructuras genera un estado de tensiones virtuales. Eso va a ir introducido en B1. Para la carga nodal P igual a 1 en el nodo 2, va a generar otro estado de cargas virtuales, otro estado de tensiones virtuales, que va también introducido en la matriz B1. Y así, ¿verdad? Entonces, para cada nodo que tenemos en el tablero, vamos a tener un diferente estado de tensiones. Hay que tener en cuenta que para considerar estos desplazamientos nodales, tenemos que saber que para, para cada uno de los apoyos, ¿verdad? Para cada uno de los elementos de nuestro tablero, hay que saber identificar cuál es un nodo desplazable y cuál es un nodo no desplazable. Es decir, si tenemos una restricción de movimiento vertical. Vamos a también ver más adelante en el ejercicio eso. Pero tener en cuenta que no es solamente ir colocando la carga P igual a 1 en cada uno de los nodos de nuestro tablero. Y la lógica de la sección intermedia, básicamente, como ya hemos dicho, es colocar la carga P igual a 1, esta que está aquí, ¿verdad? Bueno, un ejemplo, ¿verdad? Eh, no sé si anda ahí está. Colocar la carga P igual a 1 en diferentes puntos del tramo de la barra, ¿verdad? Esto lo que nos va a generar es una deformación igual a un valor, igual a otro valor, igual a otro valor, y así sucesivamente.
Y lo que nosotros hacemos es considerar un número de subdivisiones genérico. Vamos a nominarle NI. Ese número de subdivisiones está aquí, ¿verdad? Que una subdivisión de partes iguales. Vamos a ir añadiéndole una carga virtual P igual a 1. Y para hacerlo más genérico, nosotros lo hacemos de esta forma, ¿no? Consideramos un estado de tensiones genérico, en donde el valor máximo siempre es S por 1 menos S por L. Y lo que nosotros debemos hacer es hacer la integración entre este estado virtual y este estado virtual, este estado real. Haciendo esta combinación, como habíamos dicho antes, podemos obtener directamente cada uno de los desplazamientos de la, vamos a decir, del tramo intermedio o de la sección intermedia, que básicamente es esto, ¿verdad? Fíjense que acá subdividí en dos partes, ¿verdad? R1 nodal, R1 nodal, y todo esto que está aquí corresponde a los desplazamientos de la sección intermedia, que es esto que está aquí, ¿ok? Hay una deducción que está un poco, que es un poquito larga, ¿verdad? Pero que básicamente lo que hace es hacer la integración entre estos dos estados y obtener una ecuación de esta forma, en donde B2 siempre es la misma para cualquier tipo de estructura, ya que considera un sistema genérico. Y es básicamente de esta forma, una matriz columna que tiene este elemento y este elemento, donde vamos a ver qué es ese después más adelante. Ese supuestamente es la separación que tiene cada una de los divisiones. Tenemos cinco divisiones, tenemos división número uno, división número 2, división número 3. Entonces, esa sería la separación entre cada una de las divisiones. Sería nuestra matriz B2. Entonces, tenemos dos matrices, B1 y B2. Con B1 tenemos R1 y con B2 obtenemos R2. Obtenemos R1 y R2, sumamos y tenemos la elástica final. Y esa corresponde a nuestra línea de influencia. Básicamente eso es, en resumen, todo el proceso que hay que realizar. Vamos a ver ahora un ejercicio de esto para que se tenga para que se quede más claro esto. Nos dice, obtener la línea de influencia del esfuerzo axial de la barra 6 y del momento fletor en la sección M. Otra cosa también que me olvidé decir. Línea de influencia nosotros podemos obtener de momento flector, de esfuerzo axial, de tensión o de compresión, de cortante y de reacción. Y también hay un ítem más que nosotros no creo que nos damos, ¿verdad? Que es línea de influencia de desplazamientos. Pero lo que sí es que nosotros podemos obtener de cada uno de los esfuerzos que podemos encontrar en la estructura, tanto de flexión, de normal y de cortante. En este caso nosotros vamos a obtener la línea de influencia de la barra 6, que es una barra de dos fuerzas, entonces vamos a estar obteniendo la línea de influencia del esfuerzo axial de la barra 6. No importa si es atracción o compresión, eso no nos importa a nosotros ahora. Lo que a nosotros nos importa es cómo va a comportarse la barra 6 a medida que la carga P igual a 1 va a pasar por el tablero. El tablero nosotros vamos a considerarlo como de la barra 1 hasta la barra 3. Todo lo que está horizontal, donde la carga P igual a 1 va a ir transitando nuestra estructura. Fíjense que la carga P no va a poder transitar verticalmente, ¿verdad? No va a pasar por la barra 4 ni por la barra 3, ni por el reticulado. Solo va a pasar por la barra 1, la barra 2 y la barra 3. Y también nos pide el momento flector, o sea, la línea de influencia del momento flector en la izquierda de esta barra 1, es decir, en este punto que está aquí. Exactamente, no nos pide a 1 centímetro ni a 2 centímetros, nos pide exactamente en el punto más lejano de la barra 1 a la izquierda. Entonces nosotros ahí vamos a colocar una articulación para obtener esa línea de influencia. Los datos iniciales, no hace falta ver en detalle, pero para que queden claros, nosotros subdividimos en tres barras, tableros, pilares y tensores. Y que el resorte tiene una constante de 50.000 kilómetros por hora. Nada más que eso. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Lo que nosotros tenemos que hacer es liberar, así como habíamos hecho para cálculo de tensiones, liberar restricciones de tal manera que la estructura se vuelva una isotática fundamental. Pero ahora, ¿qué nosotros debemos liberar o qué tenemos que tener prioridad para liberar o para dar un grado de libertad para ese punto? Tenemos que tener en cuenta siempre la línea de influencia que nos pide. Por ejemplo, a nosotros nos pide línea de influencia del esfuerzo axial en la barra 6 y del momento efectuado en la sección MM. ¿Esto qué nos indica?
que el ejercicio nos obliga a que nosotros debemos liberar esas restricciones para colocar un desplazamiento igual a uno. Es decir, si nosotros liberamos esta barra y le damos un desplazamiento delta J, una deformación delta J igual a uno, y liberamos esta restricción dándole una articulación y colocamos un giro relativo en phi igual a uno. Técnicamente lo que nosotros hacemos es darle, lo que nosotros hacemos es darle un momento m igual a uno y una tensión t igual a uno. En este caso para el estado para los estados virtuales. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Para las estructuras, para los ejercicios que nos pida, líneas de influencia en puntos específicos, tener en cuenta que siempre debemos liberar esas restricciones antes que nada y luego continuar con la estructura si es que nos piden, si es que, por ejemplo, la h es igual a 4, liberar dos restricciones más. O sea, priorizar siempre lo que nos pide el enunciado y luego ir, vamos a decir, eh, considerando más restricciones que liberar. Siempre respetando de que la isostática debe ser estable. Entonces, para nuestra isostática fundamental, lo que hicimos fue para la línea de influencia del tensor axial, o sea, la tensión de la barra 6, liberamos y colocamos una carga x1 igual a 1. Para la línea de influencia del momento flector, colocamos un momento x2 igual a 1. Y como nuestra estructura era de h igual a 3, liberamos, por ejemplo, este apoyo que era un resorte vertical. Entonces nos quedaría más o menos así la estructura. Y fíjense que este sistema que está aquí, la barra 3 y la barra 8, es un sistema triarticulado. Este tramo que está aquí es un voladizo, ¿verdad? Entonces quedaría básicamente apoyo primer género, una articulación. Esto sería un vía apoyado y esto un empotramiento, un voladizo. Entonces nos queda como una isostática fundamental que es estable, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que si nosotros encontramos las isostáticas básicas en la estructura, esto se va a convertir en una isostática fundamental estable. Siempre va a pasar eso. Entonces, tenemos nuestros tres estados de carga para nuestras incógnitas, x1, x2 y x3. Ahora es que quiero dejar algo bien en claro ahora, que algo que suele confundir mucho, ¿verdad? En el momento de obtener la línea de influencia, hay que respetar una convención de signos para el momento flector y para la cortante. Básicamente es la siguiente, ¿verdad? Nosotros vamos a tener una articulación así, ¿verdad? Tenemos nuestra línea de influencia y nuestra convención de signos para nuestra línea de influencia siempre va a ser la misma que utilicemos para RESI. Para este caso va a ser así, para este caso va a ser así. M igual a 1 y M igual a 1. O M nomás, ¿verdad? No importa. Para tensiones va a ser siempre T o N, ¿verdad? Vamos a ponerle N, saliente a la barra suponiendo una tracción, ¿verdad? Por eso es que colocamos aquí, ¿verdad? Dos fuerzas X1, ¿verdad? Entrando hacia la barra, que corresponde a una, si nosotros vemos la barra, es como que nosotros tenemos la barra y tenemos una tracción, ¿verdad? Básicamente es eso. Y la cortante, de acuerdo a la posición, en este caso es así, y en este caso es hacia arriba, ¿verdad? Entonces, siempre hay que respetar esta convención de signos, ¿verdad? Para nuestras líneas de influencia. Por eso, fíjense que en este punto yo podía haber colocado así, ¿verdad? Y no iba a haber diferencia. Lo que sí nos va a dar un signo diferente en nuestro diagrama de línea de influencia, ¿verdad? Que al final importa más para el postprocesamiento, más que nada, ¿verdad? Porque cuando nosotros queremos obtener el momento, ¿verdad? Nosotros colocamos una carga pi igual a 1. Vamos a suponer que tenemos nuestra línea de influencia así. Algo así, ¿verdad? Y queremos hallar el momento flector para una carga P igual a 1. Lo que hacemos es cargar esta P, multiplicar por esta ordenada y obtenemos nuestro momento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos qué signo va a tener ese momento? De acuerdo al signo que tiene nuestra línea de influencia, ¿verdad? Eso se obtiene básicamente respetando la convención de signos. Entonces, en este caso, a ver.
Voy a borrar otra vez esto. Colocamos de esta forma porque hacemos que esta barra tenga un momento m igual a 1 así, y para que esto quede en equilibrio, para que básicamente se eliminen o se contrarresten esos momentos, voy a poner atrás así. Colocamos un momento m igual a 1 así. Entonces, siempre hay que respetar esta convención de momento, ¿verdad? Igual para un momento en un punto cualquiera, ¿verdad? Agarramos y le damos así, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que este momento que está aquí, ¿verdad? X2 igual a 1 va para la barra 1. Y este momento X2 igual a 1 va a la barra 4, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta siempre eso. Cuando, por ejemplo, resuelvan a mano, eh, ¿qué sentido va a tener nuestro momento? Y va a tener el sentido de la convención de Resis. ¿Ok? Ah, y para reacciones, siempre consideramos hacia arriba. Todas las reacciones consideramos hacia arriba. O sea, línea de influencia, si hacemos línea de influencia de una reacción, por ejemplo, para arriba. ¿Ok? Entonces, dejando bien en claro eso, nosotros definimos nuestra lista isotérmica fundamental y pasamos a resolver el ejercicio. Como todo ejercicio común que hacíamos en las clases pasadas, tenemos X1, X2, X3, tenemos tres estados virtuales donde van a entrar en la matriz B, así como hacíamos anteriormente. Ya había dicho, ¿verdad? Que siempre hay que liberar las restricciones que coinciden con las líneas de influencia. Entonces, siempre priorizar eso y luego continuar con nuestra isostática fundamental. Tenemos nuestros tres estados virtuales, E1, E2 y E3. E1 corresponde a X1, que es esto, es E1, este es E2 y este es E3. Tenemos tres estados virtuales, donde tenemos el diagrama de fuerza normal y el diagrama de momento flector. Para E1, que corresponde a una carga así, tenemos E2, que corresponde a un momento m igual a 1 así. Fíjense que aquí está el porqué, ¿verdad? Aquí el momento M1, M1. Tenemos 1 y 1 en cada uno de los miembros. Y el diagrama para E3, que eso corresponde a X3 igual a 1, que sería una carga igual a 1 en este punto. Entonces, serían estos tres diagramas y el procedimiento es el mismo para el cálculo de la matriz B, ¿verdad? Que nosotros habíamos visto al comienzo, ¿verdad? Esto va a tener dentro de sí las tensiones virtuales para cada estado virtual de las incógnitas. Entonces, sería básicamente esto, ¿verdad? Tengo creo un archivo rápido que creo que hice en algún lado. Pero básicamente esto es ir cargando barra por barra. Ya habíamos visto la clase pasada, entonces no quiero entrar mucho en detalle de esto, ¿verdad? Porque es algo ya conocido. Pero básicamente lo que nosotros hicimos fue, voy a poner aquí, voy a poner así. Lo que nosotros hicimos fue ir cargando, por ejemplo, para la barra 1, las normales, el estado 1, ¿verdad? Estado 1, normal, momento izquierdo, momento derecho. El estado 2, la normal, momento izquierdo menos 1, momento derecho 0,5. El estado 3, normal 0, 0,4. Entonces vamos cargando para cada estado virtual nuestras tensiones de nuestros diagramas, siempre respetando el orden. Y básicamente es eso. Entonces no quiero entrar mucho en detalle de esto, ¿verdad? Sí quiero resaltar algo que hay que tener en cuenta, que nosotros lo que hicimos fue liberar la barra 6, y le colocamos un estado de tracción de una fuerza igual a 1. Esto significa que nuestra matriz B de la barra 6 tiene que ir un valor de 1 así, que corresponde al estado virtual 1 y a la normal de esa barra, que es una normal de tracción. Nada más, esa es la particularidad que hay que tener en cuenta. A ver, esto, ¿verdad? Fíjense, lo demás se carga igual. ¿Por qué esto? Porque esto no va a estar en nuestros diagramas, no va a estar en nuestros diagramas de momento flotante normal. Entonces hay que tener en cuenta siempre esto, ¿verdad? Cuando tenemos una fuerza axial que se liberó, colocamos como una tracción en esa barra, una tracción virtual, vamos a decir. Ok, entonces eso corresponde a la matriz B. La matriz R
habíamos dicho al comienzo que nosotros suponíamos como un... para la hiperestática nosotros suponíamos que el desplazamiento era nulo o que no se desplazaba. Nosotros agarramos, liberamos una estructura y decíamos, este punto no se desplaza. Con línea de influencia, lo que nosotros hacemos es imponer un desplazamiento virtual igual a uno. Ah, esto vamos a decir, es lo mismo que, o sea, nosotros lo que hacemos es dar un estado de cargas real P igual a uno y dar un desplazamiento virtual R igual a uno. Entonces, nuestro principio transversal básicamente se fundamenta en eso, ¿verdad? Para líneas de influencia. Damos una carga real P igual a uno y damos un desplazamiento virtual R igual a uno. La matriz R, que nosotros vamos a ver en este caso, tiene una dimensión de NH0 por NH. NH0 corresponde a la cantidad de incógnitas, o sea, X1, X2, X3. Y NH, ahora, a diferencia de los casos anteriores, de las clases anteriores, NH ahora corresponde al número de líneas de influencia. O sea, ¿cuántas líneas de influencia nosotros queremos obtener? En este caso son dos, ¿verdad? Del tensor y del momento flector. Pero tenemos que tener en cuenta que la línea de influencia del tensor 6 corresponde a X1 igual a 1. Y el momento flector MM corresponde a X2. Sin embargo, el estado virtual X3 no corresponde a ninguna ley. ¿Esto qué significa? Que para R del tensor, para R de X1 colocamos 1, para R de X2 colocamos 1 y para R de X3 colocamos 0, porque suponemos que no existe ninguna línea de influencia para ese caso. Entonces, fíjense que la matriz R para X1 y para X2 va a ser igual a la unidad. Entonces, nuestra matriz va a ser de esta forma. NH0 corresponde a X1, X2 o X3. O mejor dicho, el estado 1, el estado 2, el estado 3. Y NH corresponde al número de línea de influencia. Línea de influencia 1, línea de influencia 1 y línea de influencia 2. Entonces, por ejemplo, como sabemos que el tensor 6 es la primera línea de influencia que nosotros buscamos, colocamos el valor de 1 que corresponde a X1 y la línea de influencia del momento efectual en MM que corresponde a X2 lo consideramos como línea de influencia número 2. Ahora, ¿por qué colocamos en la columna 1? ¿Por qué colocamos en la columna 2? Creo que aquí puse en un comentario eso. Esto ya te es borrar porque está ya aquí. Aquí, ¿verdad? El orden para colocar tanto en la columna 2 como en la columna 2 es independiente del resultado del ejercicio. ¿Qué significa que nosotros coloquemos en una columna 1 o una columna 2? Significa o indica que el primer elemento de la primera columna va a corresponder a nuestra primera línea de influencia. ¿Y en qué se refleja eso? En que cuando nosotros imprimamos nuestros resultados finales, el primer elemento de nuestros diagramas va a corresponder a la línea de influencia del tenso y el segundo elemento va a corresponder a la línea de influencia de la flexión. Nada más esa es la diferencia. Si nosotros, por ejemplo, en vez de hacer esto, colocamos así, tenemos 0, 1, 1, 0, 0, 0. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que para nuestro Scilab, lo que nosotros vamos a imprimir al comienzo va a ser la línea de influencia de flexión y por segundo la línea de influencia del tensor. Nada más es el orden en el cual nosotros vamos a suponer nuestras líneas de influencia. Esa es la única, es el único orden, ¿verdad? Realmente no hay restricción, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si el ejercicio les pide ítem A, línea de influencia del tensor, ítem B, línea de influencia de la flexión, entonces sí, vamos a decir por convención, considerar como esto línea de influencia número 1, ¿verdad? Línea de influencia número 1. Y esto, línea de influencia número 2. Pero eso es más bien un detalle que no afecta, vamos a decir, al resultado final del ejercicio. ¿Ok? Entonces, quedó claro eso, ¿verdad? ¿Alguna consulta hasta aquí? No, profe. Eh, es muy importante definir esta matriz R porque esta es la que nos
permite a nosotros obtener la línea de influencia, porque lo que nosotros buscamos es introducir ese desplazamiento virtual igual a la unidad. Si nosotros no introducimos ese desplazamiento en la matriz R, vamos a hacer como que no estamos considerando como una línea de influencia, estamos considerando como una estructura hiperestática común como todas las otras. Entonces, siempre hay que priorizar también esta matriz R, que es muy importante. Vamos a ver después en el código como el paso a paso de que tenemos que utilizar. Profe, Sí, yo entre unos minutos tarde, ¿podría ver la estructura inicial? sí, te muestro. Sería, a ver, sería este. Ah, y el hiperestático de grado 3. Sí, Ah, porque fíjate que, o sea, para calcular lo que nosotros hacemos, no sé si se acuerdan, era, agarramos el número de incógnitas y restamos el número de ecuaciones. En este caso tenemos tres aquí, ¿verdad? Porque es un empotramiento, tenemos uno aquí, que es un apoyo primer género, uno aquí, aquí tenemos internamente dos, aquí tenemos cuatro, aquí tenemos dos, aquí tenemos dos. Tenemos en total, a ver, 3 5 3 4 5 8 10 12 16 16. Y el número de ecuaciones es 3 por el número de barras. Tenemos una barra continua, la barra 4 1 2 7 5 1 2 3 4 barras. 4. Entonces 16 menos 3 por 4, 3 por 4 es 12. Esto sale 4, ¿no? Eh, te, te, te. Ah, no, perdón, me equivoqué. 3 más 1 es 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 más 4, 15. Esto es 15. profe, ¿y vos convenientemente ya pusiste, ya liberaste Sí, los redundantes que vas a usar para la línea de influencia? claro, eso es lo que dije aquí en la teoría fundamental. Entra un poquitito tarde porque me olvidé nomás. Sí, sí, sí. O sea, siempre tenemos que priorizar las líneas de influencia para liberar las restricciones. Y luego nosotros debemos continuar, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos h igual a 4, liberamos primero las líneas de influencia del tensor y del momento vector, y luego vamos liberando la reacción. Si tenemos otro elemento, liberamos otro elemento, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Pero siempre priorizar las líneas de influencia. Y que también comenté algo de una convención de signos que hay que respetar siempre, ¿verdad? Que es Sí, esta. eso ya escuché, eso escuché. Y nada Gracias, más, o profe. sea, nada más eso, ¿verdad? Realmente no es muy complicado, ¿verdad? Pero sí, si ustedes no respetan esta convención, el signo de la línea de influencia les puede salir diferente a lo que nosotros consideramos, por ejemplo. Entonces, siempre hay que respetar esa convención de signo. Y liberar siempre las restricciones que coinciden con la línea de influencia. Y Ok, eso nada gracias, más. profe. Quedó claro entonces, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Vale, vale. Entonces, esto vimos ya, obtenemos la matriz B a partir de esas tensiones. Y la matriz R que vimos que responden a los desplazamientos unitarios para cada línea de influencia. Para la línea de influencia del estado 3, o sea, como no hay ninguna línea de influencia, no colocamos nada. Por eso. Y nada. Entonces, si no hay ninguna duda hasta aquí, podemos pasar. Ok, si se fijan, o creo que están en... Sí, aquí. Si se fijan, nosotros, para nuestro estado, o sea, la hiperestática que está aquí, y para la isostática fundamental, nosotros lo que hicimos fue liberar el resorte que está aquí. ¿Verdad? Entonces, el procedimiento del trabajo del resorte ¿cómo es? Para líneas de influencia es idéntico para estructuras hiperestáticas, para tensiones en estructuras hiperestáticas. Y básicamente lo que se hace es, como en este caso nosotros liberamos el resorte, debemos corregir esto en la diagonal de nuestra matriz F, que es el caso A que vimos en la clase pasada. En este caso sería el elemento 3 3, porque corresponde a la incógnita X3. Nosotros tenemos una matriz de 3 por 3 y en el elemento de la diagonal número 3 colocamos el trabajo en resorte igual a 1 sobre KR.
Si, por ejemplo, tenemos otro resorte, por ejemplo, un resorte helicoidal aquí, así, y el resorte no se rompió, entonces tenemos que corregir tanto como en la matriz F como en la matriz R sub 0. Que esto no cambia, o sea, el procedimiento es el mismo que utilizamos para... La diferencia hasta ahora que R sub 0, ¿qué era R sub 0? R sub 0 era, o sea, para el resorte yo digo, ¿verdad? Era el producto entre la reacción real por la reacción virtual sobre la constante del resorte Kr, pero como nosotros no tenemos ninguna reacción real, porque lo único que nosotros tenemos es un estado de cargas virtual, fíjense. Nuestro ejercicio, ¿verdad? Y el único dato del ejercicio tenemos, o sea, sí tenemos una carga real, P igual a 1, pero esta carga no entra en esa parte. O sea, esta parte de esta carga P igual a 1 es para el cálculo del desplazamiento. En el estado de tensiones reales no tenemos ninguna carga, solo tenemos las cargas virtuales. Es decir, Q sub 0 no existe, solamente existe B. Entonces, cuando nosotros vayamos a corregir nuestros resortes, R0 va a ser 0. O sea, no vamos a corregir nada de R0. Solamente vamos a estar corrigiendo F, que, eh, que corresponde a las reacciones virtuales de X0. Y X0, otra vez digo, es las reacciones virtuales para el estado 1, el estado 2, el estado 3, y así, ¿verdad? Entonces, en este caso, como nosotros solamente tenemos un resorte, ¿verdad? Y liberamos el resorte, automáticamente nos queda la expresión de la matriz F de esta forma. Y nada, ahora voy a mostrarle ahora el código para que, vamos a ver, tengan una idea de dónde mismo nos estamos situando en el ejercicio, ¿verdad? Porque una cosa es ver el PowerPoint y otra cosa es ver el código, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es, esto es igual de siempre, el número de barras, líneas de influencia. Esto que está aquí es nuevo, NH. Nosotros antes consideramos que NH era nuestro número de estados reales. Para líneas de influencia, NH ahora se va a convertir al número de líneas de influencia. O sea, ¿cuántas líneas de influencia nosotros buscamos en nuestro ejercicio? Y ND, un nuevo concepto que es el número de nodos del tablero. Fíjense que en el PowerPoint está en una parte del ejercicio, ¿verdad? Pero fíjense que el tablero es este. El tablero es la barra, o sea, el sistema de barras horizontal de la estructura, ¿no? Es como que si ustedes ven así un puente, vamos a decir. Un puente es el tramo, vamos a decir, el puente es el horizontal. Entonces, ese sería nuestro tablero para nuestra estructura. La barra 1, la barra 2 y la barra 3. ¿Y cuántos nodos tenemos o cuántas divisiones de barras tenemos? Tenemos el nodo inicial, 1, 2, 3 y 4. Serían los nodos donde las barras se separan en dos partes, la barra 1, la barra 2 y la barra 3. Entonces siempre va a ser el concepto el mismo, ¿verdad? El número de nodos es igual al número de barras más 1. O sea, tenemos 3 barras en el tablero, n de tablero más 1 es 4. Entonces sería 4 en este caso, ¿verdad? Entonces tener en cuenta siempre eso. Esto creo que está también en el código un poquito más adelante, en el PowerPoint. Pero para que se sitúen no estamos aquí es... Esto sería la geometría de las barras, la matriz, la constante del resorte, la matriz B de las barras que habíamos visto para los estados virtuales. Faltaban los estados virtuales. E1, 2 y 3. Esto, ¿no? Introducimos la matriz B1, la matriz B, perdón, la matriz de flexibilidad y la matriz F. Fíjense que nosotros no cargamos en ningún lado la matriz Q sub 0, porque la matriz Q sub 0 en este caso es 0. O sea, no existe en nuestro. Entonces, R sub 0 no existe para nuestro caso. Solamente existe R. A diferencia del. Fíjense en un ejercicio de. A ver, la clase 8, por ejemplo. Porque esto no. Y a ver si puedo arrastrar. Ahí está. Fíjense. La ecuación sería esta. Tenemos inversa de F por asentamiento, que es una carga real, y por menos R sub 0, ¿verdad? Y aquí en este caso no tenemos eso, tenemos solamente R. Porque la ecuación, fíjense que la ecuación era así. Era R igual a R sub 0 más F por X. En este caso R sub 0 no existe, es 0. Y despejamos aquí X sería inversa de F
por R, en vez del otro que sería inversa de F por menos R sub 0. Y como aquí está un término de asentamiento, pero también así, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces no está incluido eso, solamente está incluido el asentamiento, los desplazamientos de líneas de influencia, o los estados de carga, vamos a decir. Y eso, ¿verdad? Esto no cambia nada en la matriz de flexibilidad. Aquí tenemos la matriz F, donde corregimos el resorte, e introducimos la matriz R, ¿verdad? Y ahí automáticamente nosotros calculamos las incógnitas X y las tensiones Q, ¿verdad? Estas tensiones y estas incógnitas no son tensiones reales, o sea, son tensiones virtuales. ¿Cómo se obtienen esas tensiones virtuales? Se obtienen de la siguiente forma, para que tengan en cuenta esto porque es algo que es importante que sepan, vamos a decir. Vamos a dibujar el ejercicio así. Esas tensiones nosotros, o sea, la hiperestática, perdón, vamos a borrar otra vez esto. Estas tensiones lo que representan básicamente son las tensiones que se producen cuando nosotros agarramos y a este punto que está aquí, rotamos a la unidad. Es decir, eh, vamos a hacer así, y vamos a hacer así. Entonces, la rotación final que hay este sería la rotación final y la rotación inicial, o sea, el ángulo inicial es 90 grados. Cuando la diferencia entre este ángulo final y este ángulo de 90 grados da el valor de R igual a 1, o sea, nosotros agarramos y rotamos igual a 1. Cuando nosotros agarramos y acortamos la barra o alargamos la barra, R igual a 1. Esos estados de cargas van a generar un estado de tensiones, porque es una estructura hiperestática. Ustedes saben que cuando nosotros imponemos deformaciones, la estructura se deforma y genera tensiones. Entonces, básicamente eso, ¿verdad? Nuestro estado de cargas ahora es un estado de cargas de deformaciones impuestas. Nosotros lo que hacemos es darle un giro igual a 1, un phi igual a 1 y darle un acortamiento delta igual a 1. Con eso generamos un estado de tensiones en la estructura. ¿Para qué les digo esto? Para que no vayan a mirar la matriz Q, ¿verdad? Fíjense que si nosotros miramos la matriz Q en el código, ¿verdad? Matriz Q, salen números muy grandes y muy raros, 20.000, ¿verdad? 4.000, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿qué es eso, verdad? ¿De dónde sale eso? Y básicamente sale de lo que les había comentado, ¿verdad? Que son las tensiones que se producen cuando nosotros agarramos y desplazamos la unidad en nuestra estructura. Y eso nosotros tenemos, o sea, eso nos da a nosotros nuestro diagrama de tensiones Q, ¿verdad? Que sería Q, ¿verdad? Entonces, más o menos nos ubicamos en ese punto, en esta parte Q, ¿verdad? Entonces, eso es más bien para que tengan un concepto de por qué las tensiones son así, por qué X sale muy grande, ¿verdad? Que mucha gente se preguntará en el ejercicio. Bueno, entonces, una vez hecho esto, nosotros ya podemos tener esas tensiones que habíamos dicho Q y X, ¿verdad? El siguiente paso es calcular los desplazamientos nodales. O sea, calcular en sí la elástica de deformación, ¿verdad? Pero primero empezamos con los desplazamientos nodales. Para eso nosotros al comienzo definimos cuántos nodos tenemos. Y ahora, de acuerdo a cuántos nodos tenemos, vamos a colocar una carga P igual a 1 en cada uno de esos nodos para obtener el descenso nodal. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Cuando trabajamos con barras verticales o con apoyos verticales que restringen el desplazamiento vertical, nosotros vamos a considerar automáticamente que ese punto no se desplaza. Por más de que la barra se deforme axialmente, esto se puede deformar delta L axialmente, ¿verdad? Nosotros vamos a considerar que esos puntos que están aquí, ¿verdad? Esto que está aquí, esto que está aquí no se va a desplazar. O sea, son puntos que no existen desplazamientos nodales o que son cero. ¿Esto qué nos permite? Nos permite calcular la línea de influencia de manera un poco más, no tan exacta, pero como este acortamiento delta L que sucede en la barra 4 y en la barra 5 son muy despreciables. O sea,
el valor, literalmente el valor es muy pequeño, ahora no hay tanta diferencia para la línea de influencia, podemos automáticamente despreciar eso. ¿Y cuál es el procedimiento para los desplazamientos nodales? Ir colocando una carga P igual a 1 en cada uno de los nodos, ¿verdad? En este caso no podemos colocar nada, ¿verdad? Pero en este caso sí, porque vemos que la barra se puede deformar debido a la flexión de la barra. Y lo mismo con la carga P igual a 1 de este nodo, ¿verdad? Ahora, una cuestión también importante, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros teníamos, en vez de un resorte, un apoyo, directamente un apoyo vertical así en la hiperestática? Esto sería la isostática y esto sería la hiperestática. En este caso, como sabemos que en la hiperestática el apoyo es rígido y no se puede desplazar, nosotros ya podemos asumir automáticamente que este desplazamiento que está aquí, o este que está aquí, esta P igual a 1, no va a existir. Y solamente vamos a tener P igual a 1 en este punto. ¿Por qué yo puse P igual a 1 en este punto aquí, verdad? Porque tenemos un resorte. ¿Y qué habíamos hecho con el resorte? El resorte genera deformación, o sea, se deforma. Entonces, tenemos que considerar igual la deformación que existe en el resorte, cuando se desplazó este punto, ¿verdad? Debido al resorte. Entonces, hay que colocar. Cuando tenemos resortes verticales, siempre coloquen cargas P igual a 1, cuando resuelvan la mano. En este caso, te van a tener en cuenta ya que nosotros les vamos a dar a ustedes esos diagramas directamente. Ahí les puse, ¿verdad? P igual a 1 con el resorte. Estas cargas van a generar tensiones virtuales que habíamos dicho que iban a entrar en la matriz B1. La matriz B1 es una matriz NC por ND. ND es el número de nodos y NC siempre es las componentes, normal, momento izquierdo y momento derecho. Entonces, nuestra matriz va a ser una matriz de 3 por 4. ¿Qué van a entrar en cada una de esas columnas? A ver, fíjense que es así, ¿verdad? Tenemos 4 columnas y tenemos 3 filas. Las filas sabemos que son normal, momento izquierdo y momento derecho, pero las columnas tenemos que tener en cuenta que la columna número 1 es el nodo 1, la columna número 2 es el nodo 2, la 3 es el nodo 3 y la 4 es el nodo 4. ¿Esto qué significa? Que nosotros lo que vamos a hacer es colocar las tensiones generadas para el nodo 1 aquí, las tensiones generadas para el nodo 2 aquí, o sea, no es el nodo 2, sino las tensiones generadas para las cargas nodales. P igual a 1 en el nodo 1, P igual a 1 en el nodo 2, P igual a 1 en el nodo 3 y P igual a 1 en el nodo 4. En este caso, el nodo 1, que sería el nodo 2, 3 y 4, el nodo 1 y el nodo 3 sabemos que son nodos no desplazables. Entonces, siempre vamos a cargar 0, 0, 0 en ambas columnas. Y en el nodo 2 vamos a estar cargando el estado de tensiones virtuales para P igual a 1 y en el nodo 4 el estado de tensiones virtuales para P igual a 1 que está aquí. Eso se entiende más o menos aquí, ¿verdad? Esto sería nuestro diagrama de carga nodal para el nodo 2. Colocamos una P igual a 1 y obtenemos las tensiones de normal y de flexión. Y colocamos una carga nodal P igual a 1 en el extremo de la estructura y tenemos nuestro DFM, DFN y nuestro DMF, de normal y de flexión. Estos dos estados, para el nodo 2, para el nodo 4, van a ir dentro de nuestra matriz verso 1, donde en la columna 2 y en la columna 4. Siempre van a estar en esos dos lugares. Entonces, la columna 1 y la columna 3 siempre van a llevar valores 0, porque nosotros suponemos que esos puntos no se desplazan. Entonces no tiene tensión, no existe tensiones virtuales para ese estado de cargas. ¿Se entendió eso, verdad? Esto es muy importante que tengan en cuenta porque esto depende de cuántos nodos tengan en la estructura, ¿verdad? Si tienen más nodos, son más cantidades de estados virtuales. Pero si tienen apoyos verticales, restricciones, barras verticales, esto van a evitar que estos nodos se desplacen. Entonces, tener en cuenta siempre eso, de manera que nosotros podamos definir bien la matriz B1 de cargas nodales. ¿Alguna consulta hasta aquí? No hay ninguna consulta, ¿verdad? Bueno, entonces sería así, ¿verdad? Entonces, el procedimiento de carga es la misma, ¿verdad? Cargamos la normal de la barra 1, momento izquierdo de la barra 1 y momento derecho de la barra 1 para la carga nodal no 2.
Y así, ¿verdad? Para el nodo 4 también. Entonces, esto es lo mismo que hacíamos anteriormente. La diferencia está ahora que... eh, mira, me equivoqué. Aquí debería haber sido B1 de 2, B1 de 3, B1 de 4, ¿verdad? B1 de 5, B1 de 6, B1 de 7 y B1 de 8. Así, ¿verdad? Nosotros vamos introduciendo en la matriz B para cada una de las barras. Para la barra 1 está la barra 8. Y para la barra 6, como nosotros sabemos que esa barra no existe en nuestro estado virtual, no va a generar ninguna tensión para las caras nodales P1 en el nodo 2 y en el nodo. Entonces, directamente es cero esto. No hay que cargar nada. Y finalmente nosotros ya, o sea, ya tenemos la matriz B1. Habíamos dicho que R1 se obtiene, o sea, se obtiene mediante la multiplicación de B1 por F por Q. Q tenemos, que tenemos B1, y podemos automáticamente calcular los desplazamientos nodales R1 de cada uno de los puntos. Lo que nos quedaría ahora calcular es la elástica R2, que habíamos dicho que era B2 por F por D por Q por L al cuadrado. D es una matriz adicional que nosotros vamos a ver en el código que es, ¿verdad? Pero básicamente es lo mismo que F, pero un poco más diferente, ¿verdad? Tipo, viene de otra deducción, vamos a decir. Y para calcular la elástica tenemos que introducir varias variables nuevas que vamos a considerar. En este caso tenemos que introducir el número de barras que tenemos en el tablero, que en este caso serían 3, tenemos 3 barras, el número de divisiones que vamos a estar considerando para nuestra elástica intermedia, que básicamente lo que nosotros hacemos es dividir en trozos pequeñitos e iguales para obtener un desplazamiento P igual a uno aquí, otro aquí, otro aquí. Lo que hacemos con un sistema genérico, ¿verdad? Agarramos y colocamos una carga genérica P y tenemos un estado virtual de cargas B genérica para no hacer esto, ¿verdad? Pero dentro del código para este producto debemos introducir estas variables, porque la variable S, que es la separación entre las divisiones, básicamente depende de ese número de divisiones. Fíjense que es un vector que va de 0, tiene una separación de 1 sobre NI y va hasta 1. Vamos a decir, un vector que va separando la barra tramo tras tramo. Eh, sí, ¿tienen que preguntarlo? No, ok. Entonces, habíamos dicho que R1 se obtiene mediante el producto entre B1 por F por Q, ¿verdad? Que está en el código así, de esta forma. Y B2 se obtiene mediante el producto entre, o sea, R2 entre B2 por D por Q por L al cuadrado. D no está aquí, ¿verdad? Pero creo que les puedo mostrar un rato, ¿verdad? Es una matriz muy similar a la matriz de flexibilidad F minúscula. Si se fijan en la matriz de flexibilidad F minúscula, introduce las variables de flexibilidad para las normales y para las flexiones, ¿no? Es decir, la rigidez a la normal y la rigidez a la flexión para F. La matriz B, fíjense que es algo muy similar, ¿verdad? La diferencia está que ahora nosotros lo que hacemos es para este estado de cargas P igual a 1 en la sección intermedia, solo consideramos flexión, no consideramos normal. O sea, ya no estamos más considerando la deformación axial de las barras. Entonces, solo tenemos el término de la rigidez debido a la flexión, ¿verdad? Que es I por E. I por E. Esto sería 1 sobre I por E, básicamente. Entonces, esa sería la diferencia entre la matriz ideal. Y en la matriz F minúscula tenemos introducido la longitud de las barras. La longitud de las barras. La matriz D no. ¿Por qué en la matriz D no existe esto? Porque nosotros ya colocamos ese valor de L en nuestra ecuación de R2. En este caso en R1, esa L está incluida en la matriz F. Esa es la diferencia de por qué. Esto más o menos se asimila a la parte de las isostáticas que vimos al comienzo de la cátedra. Más o menos parecido a la matriz D era eso, ¿no? Para el método clásico. Este método matricial es una mezcla de los dos métodos. Entonces, esa sería la matriz D.
La matriz B2 es igual para todas las barras, es idéntica, ¿verdad? Esto siempre se cumple para todos los ejercicios, ¿verdad? Fíjense, B2 y Q, ¿verdad? Y lo que nosotros hacemos es acá el producto entre B2 por Q2 de ambos elementos, ¿verdad? Y luego se suma, ¿verdad? Aquí está la integral, ¿verdad? Esta y, ¿verdad? Que es el producto entre B2 por D por Q por L cuadrado, que es esto, ¿verdad? Como nosotros queremos hallar la elástica final, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar, ¿verdad? Fíjense que esta es la elástica final que está aquí, ¿verdad? Esta es la elástica. ¿Y cómo nosotros hallamos esa elástica? Sumando este valor que está aquí, este valor que está aquí y este valor que está aquí. Ahora, ¿cómo nosotros hallamos este valor? Fíjense que así es el sistema paramétrico, el sistema genérico, ¿verdad? Para una carga P igual a 1 en una posición SL. Esto es un triángulo rectángulo. Podemos hallar por semejanza triángulo R2 es a L, como este valor es a 1 menos S sobre L, quedaría de esta forma. Y lo mismo con esto, ¿verdad? Un triángulo donde esto es a la altura que está aquí, que es L, como este valor es a la altura que está aquí, que es S por L. Nos quedaría R2 por S. Entonces, y este valor que está aquí es la integral que nosotros hallamos, ¿verdad? La elástica final que nosotros hallamos para una carga pi igual a 1. Como nosotros queremos ahora sumar esto y esto, hacemos la suma entre estos términos, ¿verdad? Fíjense, R2 es igual a R2, en R2 está ya introducida R1, eso me olvidé de decir, ¿verdad? Nosotros agarramos, calculamos R1 e introducimos en R2. Entonces, R2 al comienzo es R1 y se le suma, o sea, al comienzo es R1 y se le multiplica el valor de, fíjense, a ver, se le multiplica el valor de 1 menos S para el término de 1, ¿verdad? O sea, fíjense que es R2 de 1. Eso es lo que corresponde al primer nodo. La integral es la integral, ¿verdad? Que es este valor que está aquí. B2 por D por Q por L, que es esto que está aquí. Y esto que está aquí al final, que es R2 por S, que es R2 por S que está aquí, ¿verdad? Este sería R2 por 1 menos S. R2 por 1 menos S. Y esto que sería NI más 1, sería número de divisiones hasta acá, ¿verdad? Vamos de este punto hasta este punto, automáticamente. Porque NI, pues, supongamos que es 50. Entonces, agarra, vamos de este punto y vamos hasta este punto. Y ahí obtenemos este valor de R2. Entonces, fíjense, esto sería R2 de I y esto sería R2 de J. Multiplicamos por 1 menos S, multiplicamos por S. Y sumamos la integral que nosotros habíamos considerado aquí. Y nada más es eso, o sea, esto se suma directamente o sea, perdón, con Scilab. Esto ya está todo programado, no hace falta que se cambie nada del código, ¿verdad? O sea, automáticamente ya les calcula a ustedes la elástica final R2. Y básicamente eso, ¿verdad? No olvidé mostrar también algo que, ahora me acuerdo, que R1 era el cálculo del desplazamiento nodal. Y lo que nosotros hicimos fue aquí transferir estos desplazamientos de R1 a la matriz R2. O sea, agarramos y para el elemento 1 colocamos R1. Y para el elemento NI más 1, que sería el otro nodo, colocamos lo mismo, RI, R1 de la siguiente barra. O sea, vamos a ir cargando cada nodo en nuestro vector R2. Entonces, para mezclar todos los desplazamientos en una sola matriz, para poder imprimir esa matriz y poder tener los diagramas. Entonces, esta parte que está aquí ya es, o sea, lo único que hay que tener en cuenta que hay que introducir es el número de barras del tablero y el número de divisiones. Nosotros introducimos esos dos valores y automáticamente podemos obtener ya la línea de influencia final. Otra cosa también que tienen que tener en cuenta, este número de divisiones, NI, también afecta a la forma de la línea de influencia. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos y subdividimos en 3 pedazos, por ejemplo, o en 4 pedazos, ¿qué va a pasar? La línea de influencia va a ser así. No sé si se entiende, ¿verdad? Tipo, mientras más divisiones tengamos, la curva va a ser más suave. Vamos a ver después en el ejemplo por qué pasa eso, ¿verdad? Pero básicamente es por esto. Nosotros agarramos y se supone que el Scilab grafica como puntos, punto tras punto, ¿verdad? Agarra, grafica este punto,
y va uniendo los puntos, ¿verdad? Mientras más puntos tengamos, más suave va a ser la curva. Entonces, generalmente se juega en torno a los 50, 100, para que sea, o sea, ya, con 50 ya está bien ya. 100 ya es mucho, ¿verdad? Que no hay mucha diferencia, pero se puede, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta eso. Y finalmente, hay una parte final en el código donde está el gráfico final de la elástica, en el que nosotros hacemos un plot, el diagrama de la línea de influencia. Y lo que nosotros tenemos que introducir para este caso sería el nombre de la LI y nada más que eso. O sea, básicamente esta parte que está aquí es ir colocando los nombres o los títulos de las líneas de influencia. Por ejemplo, la primera LI que nosotros habíamos considerado era el tensor y la segunda LI corresponde a la flexión. ¿Se acuerdan de la matriz R, verdad? Que habíamos colocado así, era 1, 0, 0, 1, 0, 0. Esto corresponde a que la primera LI es la tensión, la segunda LI es la flexión. Entonces aquí es donde nosotros vamos a reflejar esto que hicimos aquí, ¿verdad? En nuestros diagramas, o sea, el orden de las líneas de influencia, nada más es eso. Entonces, para la primera LI agarramos y colocamos, qué sé yo, tensor de la barra 6, entre comillas. Y para la segunda línea de influencia colocamos una coma y ponemos momento deflector en ML. Y ahí nosotros imprimimos el título, va a decir línea de influencia, dos puntos, tensor de la barra 4, de la barra 6. ¿Se entiende la idea, verdad? Básicamente es para dejar más lindo, ¿verdad? Y esto que está aquí son parámetros del gráfico, ¿verdad? Para el color de las líneas, el color de los puntos, el tamaño de los títulos, ¿verdad? Title font size, el origen, donde vamos a estar colocando el origen, y eso, ¿verdad? Este, ya después el software ya le calcula a ustedes la línea de influencia final. Que- Una cosa también que quiero comentarles antes de terminar la clase, o sea, si no tienen ninguna duda hasta aquí, voy a hacerles ese comentario. No hay nada que tengan consultas aquí. Bueno, habíamos dicho que nosotros que la convención de signos era la siguiente, ¿verdad? M así, normal así, atracción y cortante así. Como la convención de signos de Resi, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Esta convención de signos para el momento flector, o sea, para el momento flector, ¿qué va a dar? O sea, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar una línea de influencia con el signo contrario. Más o menos sucede algo similar con los diagramas. Si ustedes relacionan de la siguiente forma, tienen su diagrama, tienen su diagrama de flexión, y si le sale abajo el diagrama, ¿qué significa? Que es positivo, ¿verdad? Y si le sale arriba el diagrama, ¿qué significa? Bueno, ¿qué significa que es negativo? O sea, momento flector hacia arriba es negativo. Pero ¿qué pasa con la normal? La normal al revés. Si sale el diagrama hacia arriba es positivo y si sale hacia abajo es negativo. No sé si me entienden la idea ahora. Ocurre algo parecido con las líneas de influencia de flexión, ¿no? En el que cuando nosotros consideramos esta convención de Resis, nuestra línea de influencia nos sale de signo contrario. Es decir, si por ejemplo nuestra línea de influencia nos sale algo así por ejemplo, ¿qué significa esto? Que nuestra línea de influencia va a ser negativa. A pesar de que en el código, en el Scilab, les pongo un eje Y y un eje X, donde esto sea positivo 1, positivo 2, positivo 3,
cuando nosotros calculemos con el postprocesamiento el momento que va a generar una carga P igual a 100, en este punto, esto tenemos un desplazamiento de, qué sé yo, 1,5 por ejemplo, entonces el momento flector va a ser negativo T por D. Sería negativo 100 por 1,5 menos 150 kilonewton por metro. Eh, creo que en el Volta considera de esta forma el signo de nuestra convención. Pero en el SUSEKINF lo que hace es agarrar y pone así sus momentos de su línea de influencia, para que cuando se grafique el diagrama automáticamente salga negativo. Pero eso es algo que nosotros queremos que ustedes respeten, porque creo que en la teoría también se da de esa forma y en la práctica también vamos a tratar de mantener la misma forma. Entonces, la verdad, correcto. Bueno, entonces, como les dije, vamos a tratar de mantener la misma convención de signos de Resis, así, ¿verdad? Para que todos tengan el mismo concepto, ¿verdad? Y para graficar la línea de influencia del momento flector, MI del momento flector, hay que tener en cuenta que el signo es contrario. ¿Ok? ¿Se entendió eso, verdad? ¿Alguien no entendió, o sea, sobre lo que expliqué ahora? Vamos a ver en el ejercicio el resultado final y vamos a comparar con Scilab. Yo tengo el Scilab aquí, perdón, el FTool. No sé por qué no me... Ahí está, clase 9. Vamos a ver eso porque es muy importante que entiendan esto, porque después cuando demos la clase que viene, postprocesamiento, y trabajemos con signos de momentos, signos de normal, va a haber una confusión o sea, va a haber una confusión. Entonces, puede que haya algún problema de interpretación, ¿verdad? Bueno, entonces, este sería el resultado de nuestra LI. Fíjense, el tensor no salió positivo, ¿verdad? ¿Qué habíamos dicho con el tensor? Que si sale hacia arriba, o sea, la fuerza axial, si sale hacia arriba es positivo, si sale hacia abajo es negativo. Entonces, en este caso es positivo. El momento flector no sale hacia arriba y luego hacia abajo. ¿Esto qué significa? Que los signos de esta línea de influencia para esta parte va a ser negativa y para esta parte va a ser positiva. ¿Cómo nosotros verificamos eso? Vamos a irnos a nuestro ejercicio. Vamos a poner aquí que está en línea de influencia de resultados, línea de influencia. Por ejemplo, colocamos tensión axial y le damos clic a la barra. ¿Viste? Fíjense. ¿Qué signo le sale a ustedes aquí el diagrama? Le sale positivo. ¿Ven? De un valor igual a 1,5599, o sea, 1,56. Vamos a rondar a 1,56, ¿no? Entonces, el diagrama sale positivo. Y el Scilab, ¿qué nos arroja? Un diagrama positivo, que corresponde al diagrama de tensión. O sea, que, vamos a ver, hay una correlación directa entre el diagrama de la normal y el diagrama de la línea de influencia. O sea, a pesar de que fíjense que es al revés, o sea, estos tienen la panza hacia arriba y esto hacia abajo, el signo es el mismo. O sea, a ustedes lo que les debe importar en línea de influencia no es la dirección de la línea de influencia, es el signo, porque el signo es lo que a ustedes les da el esfuerzo, o sea, el valor del esfuerzo, y si es axial o sea, perdón, si es a tensión o a compresión. Eso a ustedes les debería importar más que nada. Y el valor de 1,56 más o menos es, ustedes agarrar y pueden, o sea, con su mouse, pueden agarrar y darle un clic en algún lado con esta función que está aquí, o creo que era esta función. No, no, no era esta función. Ahí está. Le dan un clic y agarran y pueden arrastrar este valor, ¿verdad? Fíjense que pueden arrastrar hasta donde ustedes quieran, ¿verdad? Y miren, el valor de la ordenada es de 1,56 y el valor de la ordenada de FTool es 1,5599. Fíjense que los desplazamientos nodales son muy chicos, 0,0185.
en comparación a 1,56. O sea, entre este valor y este valor la diferencia es muy pequeña. Y aquí también 0,04. ¿Verdad? Eso, no, eso de los desplazamientos nodales son muy pequeños que no afectan en la línea de influencia. Y por ejemplo, en el resorte tenemos una ordenada de 0,153. ¿Esto qué significa? Que debemos tener una deformación de 0,153, que es lo que estamos viendo aquí en el diagrama, 0,1525, que redondeando quedaría 153. Pero el signo es positivo, ¿no? Igual que acá. Y lo mismo con el Scilab, el signo es positivo. Y el momento flector, si nosotros agarramos, hacemos lo mismo, línea de influencia, momento flector, y agarramos y ponemos aquí, en el nodo, en la articulación. Fíjense, el diagrama es hacia arriba, pero es negativo. ¿Esto qué significa? Que nuestro Scilab debería salir también hacia arriba, pero positivo. Fíjense, vieron que sale también hacia arriba, pero positivo, pero realmente nosotros sabemos que por nuestra convención de Resis esto es negativo, ¿verdad? Por nuestro diagrama. Y el valor sale más o menos 0,33. Fíjense que no varía de eso, 0,33. Entonces agarran y fíjense, menos 0,033, 0,325, redondeando 0,33. Y el resorte, 0,0048. Y aquí nos da un valor de 0,005, ¿verdad? Más o menos valores muy similares. Entonces tengan en cuenta siempre eso, ¿verdad? Que los signos de la línea de influencia para la tensión son positivas si es para arriba. Y si son de flexión, para arriba es negativo. Y creo que eso es todo, ¿verdad? Otra herramienta también que pueden usar es este elemento, agarran y le dan clic derecho y hacen borrar. Así, ¿verdad? Ustedes pueden agarrar y darle cuántos puntos quieran ustedes, ¿verdad? Aquí, quiero ver este punto, quiero ver este punto, ¿verdad? Pero para borrar, agarran y le dan clic derecho a este cuadrito y se borran. Clic derecho, clic derecho, clic derecho. Y eso sería, o sea, si ustedes, por ejemplo, quieren estudiar el postprocesamiento para la línea de influencia y quieren calcular los valores de las ordenadas exactas, más o menos podrían hacer de la siguiente forma. O pueden también, o sea, de la manera rusa, agarrar e imprimir R2, que es lo mismo, ¿verdad? Pero esto depende de las divisiones que nosotros consideremos, ¿verdad? Si nosotros consideramos NI igual a 50, NI igual a 100. Ah, y antes de terminar, les había dicho que la línea de influencia o la curvatura de la línea de influencia depende de de qué tan fino sea la subdivisión de barra. Vamos a ver por ejemplo, si ponemos N5, N1 igual a 5. ¿Viste? Fíjense, queda un poco más rectilíneo, a diferencia de... Entonces, mientras más divisiones tengamos, más suave seguro la línea de influencia. Pero es más bien algo gráfico, ¿verdad? Para que tengan en cuenta eso, porque NI es 50, porque... Y más o menos con 50 seguro ya más o menos una curva suave, una curva agradable, vamos a decir. Y eso es todo. Entonces, lo nuevo de esta clase fue ver lo de los desplazamientos nodales. Ver esta matriz R, los desplazamientos nodales de la matriz B1. Y bueno, básicamente es eso. Fíjense que no es mucho trabajo, ¿verdad? Lo nuevo que vamos a estar introduciendo ahora es la matriz B1 y cambiar la matriz R. Y después el proceso es el mismo que todos los ejercicios. ¿Alguna consulta hasta aquí? Genial, entonces quedó todo claro, profe. Sí, todo claro. Bueno, entonces, esto sería como la primera parte de lo que vamos a dar como línea de influencias. Y la siguiente clase vamos a estar continuando el contenido, pero vamos a ir introduciendo conceptos de postprocesamiento que lo que vamos a hacer es estudiar la línea de influencia para, por ejemplo, para un tren de cargas dado. Tenemos un tren de cargas, no sé si, o sea,
llegaron a ver en algún lado, ¿verdad? Pero para cálculo de puentes o para el diseño de puentes hay un tren de cargas normalizado, ¿verdad? Y ese tren de cargas, lo que hacemos es, eh, básicamente, básicamente es un tren de cargas así, ¿verdad? 4,3, creo que era 9, algo, 9,0, ¿verdad? Y tenían separaciones, no, bueno, era un tren de cargas con cargas diferentes, ¿verdad? Vamos a ponerle P1, P2 y P2. Y tenía una longitud de 4,3 y 4,3 a 9 metros. O sea que esta longitud es variable. Entonces lo que nosotros, la próxima clase vamos a hacer es estudiar este tren de cargas en una línea de influencia y ver cómo buscar el punto o sea, el punto más favorable para nuestro ejercicio y cuál le va a dar el momento máximo, o sea, el momento máximo. O sea, esa es la idea del procesamiento, poder aplicar los conceptos que se utilizan en la parte profesional a la línea de influencia, que en la materia de puentes van a dar esto muchísimo acá. Van a, van a cansarse de las líneas de influencia, básicamente. Van a dar desde que comienzan las clases hasta que terminan las clases en puente. Y eso. Entonces, dejamos entonces la clase aquí. Voy a dejar de grabar.